La batalla de Yaguarcocha fue el enfrentamiento más sangriento de la expansión inca hacia el norte, una masacre tan brutal que las aguas del lago se tiñeron de rojo con la sangre de miles de guerreros caranquis. En las llanuras del norte del actual Ecuador, entre 1510 y 1520, se libró una guerra que duró años y que culminó con una venganza tan despiadada que su nombre quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva. Yaguarcocha, el lago de sangre. Era el momento en que la resistencia más feroz contra el imperio inca fue finalmente quebrada, pero a un costo humano que horrorizó incluso a los cronistas españoles que documentaron los hechos décadas después. Este conflicto representaba mucho más que una simple conquista territorial. Era el choque entre la maquinaria imperial inca, perfeccionada durante décadas de expansión, contra pueblos guerreros del norte que valoraban su independencia sobre la vida misma. Los caranquis, cayambes y otavalos habían formado una confederación decidida a resistir hasta la muerte. Para el Zapa Inca Huayna Cápac, someter a estos pueblos rebeldes era tanto una necesidad estratégica como una cuestión de honor personal que involucraba vengar a su padre y demostrar su valía como emperador. La historia comenzó cuando Túpac Yupanqui, padre de Huayna Cápac, había conquistado el territorio ecuatoriano a finales del siglo XV. La campaña había sido relativamente exitosa en el sur, donde los cañaris finalmente se habían sometido después de resistencia inicial. Túpac había fundado Tomebamba, actual Cuenca, donde nació su hijo Huayna Cápac. Parecía que toda la región quedaría pacíficamente incorporada al Tahuantinsuyo. Pero los pueblos del norte eran diferentes. Los caranquis, cayambes y quitus no aceptaban la dominación extranjera sin importar cuán poderoso fuera el imperio. Habían visto cómo los incas absorbían una cultura tras otra, imponiendo su lengua quechua, sus dioses, su sistema de tributo. Decidieron que era mejor morir luchando que vivir sometidos. Cuando Huayna Cápac heredó el trono inca, los pueblos del norte se rebelaron abiertamente. El último Shiri, Cachaduchicela, líder de los caranquis, organizó una confederación militar que incluía a todas las tribus del norte. Era un desafío directo a la autoridad imperial que no podía quedar sin respuesta. Huayna Cápac, joven y ambicioso, vio esta rebelión como su oportunidad de demostrar que era digno hijo de su legendario padre. La guerra que siguió duró entre 8 y 10 años, una campaña prolongada que llevó a Huayna Cápac al límite de sus capacidades militares. Los caranquis no luchaban como los ejércitos organizados que los incas habían enfrentado antes. Usaban tácticas de guerrilla, atacando las columnas de suministro, emboscando patrullas, desapareciendo en las montañas cuando las fuerzas incas principales se aproximaban. Cachaduchicela aplicó una estrategia de tierra arrasada, que debilitó severamente a las tropas invasoras. Ordenó evacuar pueblos enteros, destruir cosechas, contaminar fuentes de agua, hacer intransitables los caminos. Los soldados incas que habían marchado 1500 kilómetros desde el Cusco sufrían hambre y enfermedades, mientras sus enemigos mantenían líneas de suministro intactas. La batalla decisiva llegó en las llanuras de Atuntaqui. Huayna Cápac, consciente de su inferioridad numérica temporal, usó la astucia antes que la fuerza bruta. Infiltró espías entre las fuerzas enemigas, sobornó oficiales de tribus aliadas menos comprometidas, sembró discordia dentro de la confederación. En la víspera de la batalla, varias unidades desertaron del ejército caranqui, inclinando el balance a favor de los incas. En Atuntaqui cayó Cachaduchicela, el último Shiri. Su muerte debería haber terminado la guerra, pero los caranquis se negaron a rendirse. Los supervivientes se refugiaron en sus fortalezas de Caranqui, Cochasquí, Cayambí.
Durante meses, Huayna Cápac tuvo que sitiar pueblo tras pueblo, fortaleza tras fortaleza. Era una guerra de desgaste que frustraba al joven emperador, acostumbrado a victorias rápidas y decisivas. La resistencia final tuvo lugar en las orillas de un lago donde los caranquis habían establecido su última posición defensiva. Era un terreno que favorecía a los defensores, colinas en un lado, el lago en el otro, limitando las opciones de maniobra del ejército inca. Los caranquis confiaban en que podían resistir indefinidamente, obligando eventualmente a Huayna Cápac a negociar. Pero el emperador había decidido que no habría negociación. Esta guerra había durado demasiado, había costado demasiadas vidas imperiales, había desafiado demasiado tiempo la autoridad del Tahuantinsuyo. Quería enviar un mensaje tan claro y aterrador que ningún pueblo se atreviera nunca más a rebelarse contra el poder inca. Huayna Cápac dividió su ejército en 3 divisiones para el ataque final. Él mismo comandaba la fuerza principal, mientras los generales Michi y Tomahawki dirigían las alas. Era la táctica clásica inca de envolvimiento triple que había probado su efectividad en docenas de campañas previas. El asalto fue brutal y sin cuartel. Los caranquis lucharon con la desesperación de hombres que sabían que no habría misericordia. Defendieron cada metro de terreno, contraatacaron ferozmente cuando pudieron. Se negaron a retroceder incluso cuando la situación se volvió desesperada. Era exactamente el tipo de resistencia fanática que Huayna Cápac había esperado y temido. Cuando finalmente las líneas caranquis se quebraron, comenzó la masacre. Lo que siguió fue tan espantoso que las crónicas difieren sobre los detalles exactos. Martín de Murúa dice que la matanza ocurrió durante la batalla misma. Pedro Cieza de León y el inca Garcilaso de la Vega afirman que fue después, mediante el degollamiento sistemático de prisioneros. Antonio de Herrera habla de decapitaciones masivas. Lo que todos los cronistas coinciden es que fue una carnicería deliberada. Huayna Cápac ordenó que no se perdonara a ningún hombre adulto capaz de portar armas. Según Cieza de León, fueron 30 o 40,000 los degollados. Juan de Velasco menciona 20,000. Garcilaso habla de 2,000, mientras Herrera afirma que fueron 50,000. Las cifras varían enormemente, pero todas coinciden en que fue una masacre de proporciones aterradoras. Los cuerpos fueron arrojados al lago. Miles de cadáveres flotando en las aguas que gradualmente se tiñeron de rojo por la sangre. Los sobrevivientes que presenciaron la escena quedaron traumatizados por la visión del lago convertido en mar carmesí. Desde ese día, el lugar fue conocido como Yaguarcocha, palabra quechua que significa lago de sangre. Huayna Cápac no se detuvo ahí. Según las crónicas, hizo traer a los niños huérfanos de los guerreros caranquis a su presencia. Enfurecido les gritó: «Muchachos, ahora hacedme la guerra». Era un mensaje claro. Los caranquis habían sido reducidos a una nación de muchachos, sin hombres adultos para defenderlos. El término Huambraconas, que significa nación de los muchachos, se convirtió en el apodo despectivo para los sobrevivientes. Uno de los líderes caranquis, Pintag, logró escapar con entre 1,000 y 6,000 seguidores hacia Oyacachi, en las estribaciones del volcán Antisana. Durante más de 10 años mantuvo una guerra de guerrillas contra los conquistadores incas, convirtiéndose en símbolo de resistencia inquebrantable. Fue llamado el primer guerrillero ecuatoriano por su negativa a someterse. Cuando finalmente fue capturado, Pintag se negó a comer, muriendo en prisión. Huayna Cápac, en una demostración final de crueldad, ordenó que su cuerpo fuera desollado y su piel usada para hacer un tambor. Era el último insulto a un enemigo que había causado tantos problemas al imperio. Las consecuencias de Yaguarcocha resonaron durante generaciones. Los pueblos del norte quedaron completamente sometidos, aterrorizados por lo que habían presenciado. Huayna Cápac
construyó fortalezas por toda la región y dejó guarniciones permanentes para prevenir futuras rebeliones. El límite norte del imperio se extendió hasta el río Angasmayo, en la actual frontera entre Ecuador y Colombia. Pero la victoria había venido a un precio tremendo. El emperador había demostrado que podía ser tan despiadado como fuera necesario, pero también había sembrado un odio que nunca se extinguiría completamente. Décadas después, cuando los españoles llegaron, encontraron que muchos pueblos del norte guardaban rencor contra sus señores incas y estaban dispuestos a aliarse con los conquistadores extranjeros. En la orilla occidental de la laguna de Yaguarcocha todavía existen tolas, montículos funerarios que contienen los restos de los caídos. Son recordatorios silenciosos de la batalla más sangrienta de la expansión inca, del día en que un lago se convirtió en símbolo de la brutalidad de la guerra y del costo humano de construir imperios.